Este programa es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Barcos y Rodados, carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Marketplace, tu casa es tu reino. Chacoré, Sociedad Anónima. Tradición y calidad. Café Mayo. Charlemos. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente. Nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Con la gente que me gusta, alrededor de una mesa. Nos acompañan esta noche en Mina la Carta el señor Luis Espinosa, director del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. El señor Miguel Duarte, presidente de la Fundación Gavidú. El señor Delio Venegas, director del Hogar Jardín de Esperanza. Y Eric Vicuis, miembro de la Fundación Po Paraguay. Con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Yo también me aplaudo, obviamente, ¿eh? Bueno, atenti, que hoy, como siempre, vestida por Tinola Borbón. Fíjense qué preciosa. Estoy medio de, como dirían mis nietas, hoy abuela te vestiste de mini, ¿verdad? Porque estoy de amotitas. Ya sabes que para consultar con Tinola tenés que llamar simplemente al 021 52 50 60. Tinola Borbón S.A. en el Facebook, ¿eh? Y bueno, el imperio de la belleza, Joseph, obviamente. En Joseph tenés los mejores servicios en el área de belleza integral. Y tiene ese monumento de Casa Central que se hizo ahora, que queda ahí en la avenida Fernando de la Mora, 2500, al costado de la terminal de ómnibus. Bueno, y ya sabes que Revlon nos presenta la colección Ultra HD. Ahí tenés la definición que los labios necesitan en vivo y a todo color, desde los colores más discretos hasta los más intensos. Revlon Ultra HD Lipstick, ya sabes que tiene toda la fuerza para hacer lucir tus labios con una alta definición. Disponible en 20 tonos diferentes, así que imagínate toda la variedad que tenés para elegir. Encontrar tu favorito en las tiendas Vendón y distribuidores autorizados en Galerías Guaraní. Bueno, y ahora vamos a algo muy especial, el menú de esta noche fue preparado especialmente por el restaurante Moreno y Cachafaz, ahí de Tony, con Lazo. Hoy comemos pollo en salsa de hongos con risotto gorgonzola. Dios mío, lo rico que está esto. Y de postre, crepes de dulce de leche con crema chantilly. Ñan de gordopata, ¿eh? Sí. Moreno y Cachafaz, ya sabés, quedan del Maestro 722, casi General Garay. Esto es en Villamorra, obviamente. Teléfono, ahí tenés en pantalla para hacer las reservas. 610-678 y 0984-874-619. Bueno, me dicen ahí, mira algo que me dice, pueden comer, ¿eh? O sea que, bueno, primero les saludo. Muchísimas gracias por venir y compartir esta mesa con la gente que me gusta, como digo. Y hoy vamos a estar encima con gente que ayuda a gente, ¿eh? Así es que una mesa muy especial. Gracias por venir. ¿Cómo está usted, ingeniero? Tanto tiempo, ¿eh? Bueno, muy bien, Mina. Gracias por la invitación. Un gusto estar contigo, con tu audiencia y con los queridos amigos. Bueno, y los de Po Paraguay, que te juro que esa vez que vinieron, no te imaginas la cantidad de gente que me llamó. Justamente estábamos hablando de que vos también los habías visto a ellos en el programa, ¿verdad? Sí, los dos. Y te juro que nos llenaste así de satisfacción saber que lo hacen en Paraguay. Y lo más feliz que me puso es que recuerdo que había dicho, Sí. te vamos a volver a ver.
Pero vamos a volver a hablar de Po, y cuando me llamaste y contactamos dijimos realmente, mira un poco, estamos acá con otra oportunidad otra vez para compartir un poco de Po y contarle después y compartir con todo lo que está en la mesa acerca de lo que estamos haciendo. Y Luis Espinosa, el doctor, que es el director. ¿Por qué me pusieron acá Luis? ¿Le cambiaron ustedes de nombre? Me cambiaron de nombre. De hoy en más, Luis Hugo Espinosa, Sí. ¿verdad? Bueno, Hugo Espinosa, director del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, que también lo tuvimos en otras ocasiones por el tema del trasplante. ¿Y estamos aquí en la semana o cómo lo que es del trasplante? Sí, Contanos, el 12 de Hugo. septiembre, buenas noches a todos, Sí. gracias por la invitación. El último 12 de septiembre, como todos los años, Sí. celebramos el Día Nacional del Donante de Órganos, ¿verdad? Ajá. Lo cual para nosotros es una oportunidad para informar un poco a la gente que estamos haciendo, Sí. recalcar un poco esa necesidad de que la ciudadanía apoye y bueno, y sobre todo dar la esperanza a la gente que necesita este tratamiento, ¿verdad? Así es. Delio Venegas, el director de Hogar Jardín Esperanza, que quiero conocer, porque en realidad lo que menos conozco de los 4 que están sentados es a Delio, justamente, así que me interesa mucho también. ¿Qué tal, Delio? ¿Cómo estás? Gracias, Mina, este privilegio de poder compartir esta mesa. Gracias por la invitación y creo que es una oportunidad para comunicarle a la gente, ¿verdad?, lo que estamos realizando en el Hogar Bueno, de Jardín verdad, Esperanza. me encanta de todos ustedes, los que están hoy sentados acá en la mesa, es que la actitud, yo siempre digo, la actitud de la gente es lo más importante. Y qué sensacional que ustedes tengan esa actitud de ayudar, porque, digamos, dedican parte o gran parte de su tiempo, todos ustedes, a ayudar. Él con la fundación, la fundación también Po Paraguay, que no sé si es una fundación o una ONG. Una ONG, Una ONG, sin fines de ¿verdad? lucro, igual. El doctor a través, digamos, del Estado, pero A igual, través del Estado, sí. está en contacto con gente, imagínate que con tanta necesidad, y bueno, y ahora queremos conocer más sobre el Hogar Jardín Esperanza. Empecemos por el Hogar Jardín Esperanza. A ver, ¿qué es el Hogar Jardín Esperanza? Bueno, Delia, casi te pusieron acá, te cuento, por lo menos tuvo peor tu caso que Luis. Que Luis. Que le pusieron Luis, Hugo. Bueno, Delio, a ver, decime, Bueno. ¿en qué consiste, qué es Hogar Esperanza? Bueno, somos una familia, Hogar Jardín Esperanza es una familia Sí, que alberga a niños y niñas infectados por el VIH-Sida. sí. Y bueno, ¿De cuántos años? O sea, Y en realidad, en el 2006 comenzó esta iniciativa a través de un matrimonio, ¿verdad?, visitando, ¿verdad?, una persona internada, ¿verdad?, en la cárcel Tacumbú, de la cual este matrimonio tomó cariño, ¿verdad?, con esta persona, ¿verdad? Un día se enfermó y se le había diagnosticado que tenía VIH. Entonces, a partir de ahí, este matrimonio, ¿verdad?, acudió al lugar en donde es la CIMED, donde se asiste al programa de Pronacida, ¿verdad?, en el lugar. Entonces, ahí viendo tanta necesidad de los chicos, ¿verdad?, que son desamparados, algunos son huérfanos y todo eso, ¿verdad? Bueno, ahí comenzó todo y nos hemos juntado, ¿verdad?, varias personas, ¿verdad?, matrimonios, para que realmente podamos iniciar este desafío de ayudar, ¿verdad?, a gente, ¿verdad?, que tienen esa... y los chicos que están en el hogar, digamos, son chicos, la mayoría o todos, digamos, o huérfanos o abandonados. De hecho, han estado en una situación de abandono, por eso están en el hogar y no en sus casas, digamos, ¿verdad? Bueno, Con sus familias, ¿o cómo es? Algunos son huérfanos y no huérfanos también, ¿verdad? Justamente el hogar alberga, ¿verdad?, chicos, ¿verdad?, que son depositados por orden judicial, También. ¿verdad? Pero todos tienen la característica de tener el VIH, de Así portarse, mismo, ¿sí? trabajamos exclusivamente con personas, ¿verdad?, infectadas por el ¿Y VIH. desde qué edad tenés ahí? más o Bueno, menos? actualmente estamos teniendo 4 años. Desde 4 años. 4 O sea, el más chiquito El más hoy tiene chiquito, 4 años. 4 años. Y el más grande, digamos. 17 años está con nosotros. Y ustedes tienen un tope, digamos, es desde Desde, bueno, desde meses de edad hasta 18 años de edad. hasta 18 Hasta años. 18 años. ¿Y cuántos en total, más o menos, están? Estamos ahora 10. 10. 10 niños, 5 niñas y 5 niños. Y ahí viven los chicos, están Viven todo el sí, tiempo, todo duermen. el tiempo. se Sí, levantan. duermen. Eso es una casa familiar, Ajá. ¿verdad? Es una casa donde ¿Y la escolaridad? la ¿Hacen ahí escolaridad, también sí. ¿O van a la escuela? Van a la escuela.
¿verdad? Y son excelentes chicos, ¿verdad? Inteligentísimos, ¿verdad? No tienen ningún impedimento, Claro, ¿verdad? de hecho no te da ningún nada, impedimento. ¿verdad? Sí, Ellos sí. son inteligentes, ¿verdad? Sus notas son calificadas como término medio 4, Maravilla. ¿verdad? Y bueno, estamos muy orgullosos de los chicos que están Claro. con nosotros, ¿verdad? Ahora, y hay gente adulta, obviamente, que vive con ellos. ¿Cuántos? O sea, porque me imagino que hay gente que trabaja ahí Sí. y otras que viven ahí, ¿verdad? Así mismo. Hace Bueno, más o menos de padre y madre, ¿verdad? ¿O cómo y es? bueno, el hogar, bueno, nosotros componemos una junta directiva que somos 6, Sí. ¿verdad? De los 26 asociados, ¿verdad? Existe una junta directiva que compone presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, ¿verdad? Protesorero, síndico. Bueno, y contamos con una cantidad de 4 funcionarios, ¿verdad? Que son personales, ¿verdad? Remunerados, ¿verdad? Sí. No tanto, pero son remunerados, ¿verdad? Que cumplen las funciones como cocinera, limpiadora, secretaria y cuidadora también, ¿verdad? Así por las noches, que se queda luego a vivir, ¿verdad? Y cada 15, ¿verdad? Tiene la posibilidad de descanso un día sábado y domingo, de la cual le suplantamos yo y mi señora. Ajá. Y los otros matrimonios que forman parte, digamos, también van. Sí, van, ¿Sí? van. Eso le llamamos tíos solidarios, ¿verdad? Tías sí. también, ¿verdad? Tíos y tías solidarias, ¿verdad? Con el hogar, que continuamente nos visitan, ¿verdad? Y se van y se enteran de verdad de cómo va la situación, cómo están los chicos y todas esas cosas, ¿verdad? Que esto... Una consulta, ¿cómo se le puede ayudar al hogar, la gente que está escuchando, en qué se le puede ayudar a la... Bueno, en primer lugar... Las imágenes que nosotros- estamos viendo son del hogar, ¿eh? Ahí está. Estas imágenes que estamos viendo mientras Sí. habla Delio, justamente. Así es. No, yo te hago esa pregunta porque Sí. siempre las fundaciones, ¿verdad? Lo que más necesitan es Es ayuda, ayuda. y... Ujú. ¿Cómo se mantienen, efectivamente? Bueno, nosotros no recibimos ningún apoyo del gobierno, ¿verdad? Ni de nuestra administración municipal, la cual estamos en la ciudad de Villa Lisa. Nos sustentamos, el hogar se sustenta gracias a las donaciones, aportes voluntarios, ¿verdad? De los tíos, tías solidarias, ¿verdad? Y de aquella persona que realmente ven, conoce el hogar, ¿verdad? Tanto en alimentos como en efectivo, ¿verdad? Ajá. Ahora, ¿nos puedes decir en qué número pueden contactar con el hogar? Así, ¿se puede poner una placa o es mucho lío eso? ¿Sí se puede? Bueno, entonces así pone ahí hogar, a ver, ¿a qué número? Sí, el hogar Jardín de Esperanza tiene un número telefónico en la cual es la línea baja 930-561. Espera, 930 561. 561. Para poner ahí, Sí. entonces la gente que quiera, digamos, hacer algún tipo de donación, Así. o también aparte de donar desde objetos que necesiten, qué sé yo, de repente uno necesita una ladera, Así necesita un mismo. ventilador, un aire acondicionado, qué sé yo. Aparte de esto, el tema de los alimentos, plata, ¿verdad? Pero también de repente hay gente que puede donar su tiempo también. También, ¿verdad? ¿Verdad? Justamente eso es lo que más requerimos en ese hogar, porque necesitamos de afecto, los chicos necesitan de afectos, ¿verdad? De cariño, de mimo, Claro. ¿verdad? Todo lo que una persona puede darle a un chico, ¿verdad? Decime, 10 chicos viven en este momento ahí y su enfermedad, digamos, ¿cómo está tratada? O sea, en el sentido, ustedes los llevan, digamos, a algún centro especial, vienen los médicos ahí, ¿cómo es? Bueno, nosotros mensualmente tenemos una consulta, ¿verdad? En el programa de ProNacida, que es allá en la CIMED, justamente le estaba explicando, y mensualmente, ¿verdad? Y cada trimestralmente un chequeo general, ¿verdad? De cómo se mantiene, ¿verdad? Su defensa prácticamente, Claro, ¿verdad? claro. En ese sentido, ¿verdad? Ajá. Y en eso sí, obviamente el Estado les cubre. En sentido ese sentido, sí, ¿verdad? los medicamentos. Las solamente, drogas, ¿verdad? Las drogas, digo, los medicamentos, así ¿verdad? mismo, solamente para esa enfermedad, ¿verdad? Con Claro. el VIH, ¿verdad? Ah, porque, y para Porque otra- aparte de eso, ¿verdad? Algunos chicos, ¿verdad? Tienen una enfermedad, por ejemplo, te digo, que sufre el corazón, ¿verdad? Y ahí el Estado también se hace cargo. Y ahí prácticamente, ¿verdad? Tenemos que parte del Estado y parte que no, algunos análisis, algunos estudios que no hacen hospitales del Estado, prácticamente recurrimos, ¿verdad? A asistencia en privada. Y de los 10 chicos, más o menos, ninguno, digamos, es visitado por sus padres biológicos, digamos. En algunos casos sí,
En algunos casos sí, En son los algunos menos. casos, sí, pero menos, ¿verdad? Menos. ¿Y por qué, por ejemplo, están ahí? Porque sus padres, vamos a poner el que tiene Bueno, padre y por- madre, que está huérfano, sí. entiendo que está huérfano. Bueno, algunos fueron depositados, ¿verdad? Por falta de recursos, ¿verdad? De papá, de mamá. Y algunos porque son huérfanos de papá y de mamá, ¿verdad? Y eso es porque sus padres también portaban la enfermedad. Así Porque si mismo. son tan chiquitos, Así mismo. porque, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nacieron con... Nacieron con VIH, sí. Todos los que están ahí nacieron, porque no es que se contagiaron. No, nacieron. Que son muy Ya- chicos para sí, sí, contagiarse, sí, digamos. nacieron, Claro nacieron. que puede haber casos que por transfusión y Sí, mala sí. más difícil, digamos, ahora porque se supone que ahora está un poco más controlado, pero en el caso concreto, todos los niñitos que están ahí fueron contagiados por su propia madre, Así ¿verdad? mismo, así mismo. Que por suerte hoy día también, eso es muy importante, me imagino que vos sabrás, yo toco de oído nomás esto también, ¿verdad? Que ahora hay todo un sistema, por eso es importante hacerse los análisis, porque si estás embarazada y tenés VIH, hay forma, digamos, de evitar el contagio al niño, ¿verdad? Hay forma. Desde la forma de parir, o sea, la forma de tener el bebé, que tiene que ser por cesárea y no parto normal, hasta, bueno, un montón de cosas que no sé, otros tratamientos, perdón. Así que sí o sí, la prevención es importante en todo esto, Así mismo. ¿verdad? Yo creo que, bueno, ahora si es que la persona realmente tiene conocimiento de su enfermedad mismo, ¿verdad? Hay posibilidad de que el niño, ¿verdad? Si su mamá está infectada por el VIH, ¿verdad? Y el niño o la niña es nacida, entonces no le da la leche materna prácticamente. También, ¿verdad? lógico, Entonces, son formas de evitar, ¿verdad? Después te quiero montar otras cosas y obviamente quiero ir con las otras personas también, como por ejemplo la discriminación, si ellos de todas maneras saben que esa es la enfermedad que portan y los problemas que pueden tener y todo esto, pero me contás después, ¿sí? Bueno, Gavidú, la fundación que le estaba comentando, bueno, porque escribiste ya 2 libros, ¿verdad? Contale a la gente qué es la Fundación Gavidú, porque mucha gente conoce, pero y otra no, obviamente. Bueno, ¿Y por qué surge sobre todo? A ver, Claro. ¿en qué contexto se da? voy a la hacerte un fundación? resumen. En el año 2012, el 8 de abril, en un domingo de Pascua, mi hija Gaby sufre un accidente de tránsito y pierde la vida, ¿verdad? Mi hija mayor, ¿Qué tenía en ese entonces? 16 años, 6 meses y 13 días de vida que Dios me regaló con ella. Y bueno, a partir de ahí... Y Gavidú era también muy conocida, aparte de ser tu hija, y adorada por vos y por toda la familia, porque ella participó también de concursos de música, ¿verdad? De todo, hizo música, sí. baile, teatro, escribió música, grabó 3 discos, hizo videoclip, estuvo en exacto. programas de televisión. Acá en este canal estuvo en 3 oportunidades en programas. En el colegio también cantaba con En el nosotros. colegio, conmigo ganó llevaba- intercolegial. ¿En serio? Claro, nosotros tocamos en la banda del colegio y ella cantaba. Ah, ¿en qué colegio es? El San Andrés. Ah, en San Andrés. Ajá. Bueno, y después de su partida, ¿verdad? Una hija muy cariñosa, una hija papiti yo le llamaba, ¿verdad? Quedó un vacío enorme en mi vida, ¿verdad? Sin saber qué hacer, sin saber para dónde partir. Y bueno, y un buen día me nació una inspiración, que yo le llamo inspiración divina, de empezar a escribir su vida. Y nació el libro Volver a Nacer, Sí. que se lanzó en septiembre de ese año, del 2012, estamos Sí. cumpliendo. Y con el libro lanzamos el proyecto de la Fundación Gabriela Duarte, una semillita chiquitita en aquel momento, un libro con mucho corazón, con mucho sentimiento que hicimos, que lanzamos al público. Y no sé, para sorpresa mía, o no sé cómo decirte, ¿verdad? Ese libro tuvo tanta aceptación que fue la base de partida de todo nuestro proyecto, ¿verdad? El libro empezó a venderse, empezó a llegar a las casas. A los El colegios. diario lanzó en 2 oportunidades una cantidad importante. Y a través del libro también empezábamos a ayudar a la gente que pasaba por pérdidas, gente que tenía accidentes. Entonces se creó todo un proyecto, nació a partir de una experiencia triste para nosotros en la Así es. tierra, ¿verdad? Porque todos algún día vamos a partir, ¿verdad? Es lo que yo digo en el libro. Y bueno, en el 2012 nació la Fundación Gabriela Duarte
Y que lo sensacional Sí. es que la Fundación Gabriela Duarte, aparte de convertir este dolor en algo positivo, como yo digo, porque él estuvo muy mal, o sea, leyendo el libro y aparte cuando nos Toda la contó familia. su historia, Toda toda la la familia, familia, toda la familia. La hija mayor es. Mi hija mayor. Y realmente cayó en una depresión prácticamente. Y toda la Miguel, familia, ¿verdad? toda la familia caída, toda la familia triste, y yo tenía que tratar de sobrellevar, de ponerme las pilas, de hacer algo. Y bueno, y ese algo con su historia empezó a nacer, nace la Fundación Gabriela Duarte. Y bueno, ¿dónde empezamos a ayudar? Empezamos a ayudar a cumplir los sueños que tenía Gaby. Gaby quería ser una artista, la música para ella era su pasión. En aquel momento me decían un proyecto difícil, mira, la gente poco apoya en la música. Y yo dije, no, vamos a cumplir el sueño de otros niños, de otros jóvenes, que otros cumplan el sueño que Gaby no pudo terminar en la tierra, ¿verdad? Y bueno, nació la Fundación Gabriela Duarte. Empezamos a finales del 2012 a tener nuestros primeros becados que hacemos por una selección muy estricta con profesores. Sí. Y esos niños están estudiando en una academia, estudian de lunes a sábado, reciben entrenamiento musical, de teatro, baile, todo lo que... continúan con lo que Gaby lo hacía, Lo que hacía quería. muy bien y quería hacer. Así Entonces mismo. posibilitan a que otros chicos que tal vez de repente no tengan los recursos Así mismo. como para exaltar ese talento, ¿verdad? Ustedes les ayudan a desarrollar el talento. Estamos ahí, ¿verdad? Con una inspiración muy fuerte de arriba, ¿verdad? Y bueno, fueron entrando niños a la fundación. Ahí están las imágenes de la fundación. Cada 6 meses tenemos un llamado a audición que le llamamos, ¿verdad? Se presentan, hacemos un riguroso control de las personas que van a entrar. Punto 1, que tengan talento, que necesiten ayuda. Y bueno, entre el 2012, 13, 14, ahora el 15, pasaron muchas cosas, ayudamos a muchos niños, estuvimos en muchos proyectos, nació el libro Volver a Nacer, luego nació otro libro el año pasado, El Milagro de Vida. Bueno, vos sabés que realmente aparte, porque es increíble, la verdad que hablar con Miguel, yo siempre digo, tenés que hacer unos 3 programas como mínimo. No, en serio, porque yo no podía creer cuando leí Volver a Nacer, ¿verdad? No puede ser que esto le vuelva a pasar a Miguel, ¿verdad? Porque después de la pérdida de su hija, ¿verdad? Y uno que leyó y se compenetró en todo el dolor que significó y a pesar de todo salieron adelante ayudando a los demás, ¿verdad? Después tuvo otro problema con su otra hijita chiquitita, ¿verdad? Que estuvo, bueno, realmente entre la vida y la muerte, Miguel, pues así fue. Sí, ¿verdad? ahí nació el libro Milagro de Vida, Sí. por eso se llama Milagro de Vida, Sí, porque yo le llamo el límite entre el conocimiento científico y el prodigio divino. sí. Entonces nace un libro, producto de una promesa que yo hice, ¿verdad? Algo particular, ¿verdad? De hacer un libro de vida, de tratar de ayudar a la gente que pasen por momentos difíciles, de internaciones, de salud, de hijos chicos, ¿verdad? Y con ese libro tratamos de ayudar a aquellas personas que pasan por momentos difíciles de salud, ¿verdad? Y tratamos de animarles con capítulos de autoayuda. Y bueno, en el libro yo digo, mira, tuve una hija llena de vida, que tenía toda la vida por delante, y bueno, el destino o Dios quiso que vaya, que parta, ¿verdad? Y tuvo otra hija de que no le daban esperanza de vida, ninguna esperanza de vida, y hoy esta hija tiene 6 años. Claro. Entonces, aquello le llamo milagro de vida. En el libro yo digo que milagro de vida es cada segundo de vida que Dios nos regala, que tenemos que dar gracias porque realmente es un regalo divino y aprovecharlo al máximo. Así es. Pero mira qué maravilla, porque efectivamente otra persona en ese lugar recibiendo 2 cuestiones tan fuertes en la vida, nada más y nada menos que con los hijos, ¿verdad? Sin embargo, él no solamente superó con su familia, digamos, esta situación, batallaron, etcétera. Es difícil, ¿no? Hay que sino- creer que contando Sí. parece todo... No, pero en el Sí, libro vos son- te das cuenta que fue muy difícil. O sea, el libro traduce eso, Traduce. ¿verdad? Y te sentís ahí en el momento y realmente es muy fuerte ese libro. Pero a la vez, ¿verdad? Es maravilloso cómo no solamente salieron ellos, sino que no les bastó eso. Y yo creo que al revés, salieron gracias a que decidieron, no, vamos a socializar esto, ¿verdad? Este sentimiento, esta experiencia.
y ayudar a otras personas. Yo creo que eso mismo hace que... Mina, te te puedo contar sientas una mejor. anécdota Sí, que quizás te va a hacer sentir bien, sí, que nunca te conté, ¿verdad? sí. Con el primer libro, ¿verdad? Cuando escribí, bueno, tuvo una aceptación masiva, invitaron a programas, íbamos a los programas a ayudar, a hablar de los accidentes, de la concienciación del manejar, un montón de cosas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y vos sabés que un día dije, yo estaba viendo tu programa y dije nomás dentro mío, Gaby, no, en Mina nunca estuve. Dije nomás, te quiero contar ahora, ¿verdad? Porque es simpático. Y dije dentro mío, pues con ella nunca estuve, en todos lados hablé. Y bueno, en ese momento yo solamente te conocía de vista y eso, ¿verdad? Sí. Y dio la casualidad del destino, ¿verdad? Que un día hablé contigo, hablamos del proyecto y bueno, hoy es casi la tercera o la cuarta vez que estoy contigo. Sí, 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 Y sí. públicamente quiero agradecerte porque vos sos parte de este proyecto de la Fundación Gabriela Duarte. Agradecerte por el apoyo que nos das, porque así como todos los amigos acá es muy difícil llevar a cabo una fundación, ayudar y tiene sus altibajos muy fuertes, ¿verdad? Y con gestos así de la gente, de los amigos, anima a seguir trabajando. No, imagínate. Ah, Justamente queremos poner, porque todos acá ayudan a ayudar, digamos. Entonces lo que queremos es que ustedes también ayuden a ayudar. Y vamos a colocar el zócalo también de Gavidú, ¿verdad? Que en el Facebook está como... Volver a nacer, Fundación Gabriela Duarte. El teléfono de la fundación, en la parte administrativa, hacemos mi oficina, yo destino un área a la oficina al 501-700. 501-700. Sí, que el lugar- Entonces, si quieren hacer también, obviamente aceptan donaciones, porque necesitan muchas veces de instrumentos. De todo de necesitamos. todo, ¿verdad? De hecho, también hay profesores porque los chicos, digamos, que van ahí, no pagan... Nada nos pagan. Las becas son Claro, las becas totalmente, son 100% están becados los que están ahí, ¿verdad? Inclusive le damos una ayuda, inclusive le tratamos de educar a que sean personas de bien también esos chicos, ¿verdad? Y para terminar, Claro, nomás le mi dan valores, parte, le inculcan valores eso es también, lo sí. principal, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y bueno, la semana que viene tenemos la cena de gala de la Fundación Gabriela Duarte, Exacto. el jueves 24, que también estamos Pero no cumpliendo... es este jueves mañana, de No, este el jueves próximo, 8, como el decíamos próximo, acá, ¿verdad? ¿sí? Que le invito a ustedes, le Sí. invito a todos que nos apoyen porque va a ser una cena de gala donde estos niños van a actuar. Claro, por eso es lo sensacional en estas cenas de gala Y están de la preparando fundación. algo extraordinario. Sí. Entonces yo a la gente que quiera colaborar con el proyecto les invito. Ahí está, Llamen. Fundación Gavidú 021-501-700. Las entradas, digamos, para colaborar con esta cena realmente una gala, porque están todos los chicos que forman parte de la fundación demostrando su talento justamente. ¿Dónde va a ser la cena, Miguel? La cena va a ser en el Tallerán Costanera el jueves lindísimo lugar, así 24. que, sí. Pueden llamar a pedir sus entradas, le llevamos por delivery a todas aquellas personas. Ajá. Y yo les aseguro que no se van a arrepentir, porque aparte de colaborar con nuestra fundación, le vamos a brindar una noche mágica, llena de alegría, emociones. La noche de los sueños. Por eso le llamamos la noche de los sueños. Sí, qué bueno. Jueves 25. Jueves Jueves 24 de septiembre, 24. el próximo jueves. El próximo jueves, Sí, jueves 24. Jueves 24. Así es que están todos invitados, por favor, a colaborar, con todo. pasar un buen momento. Yo siempre digo, qué fabuloso, porque te vas, pasás un momento de lujo ahí en ese lugar Sí, que es paradisíaco, lindísimo, Ah. una excelente comida, y a los grandes artistas de la fundación, y encima estás ayudando a ayudar. Así es que Y hay sí una, o sí te vas y a hay una sentir muy sorpresa bien. también. Ah. Pero eso... Se puede Pero contar. hay No, que quedan ir. sorpresas. queda Hay que ir, sorpresa, hay que ir, ¿verdad? hay que ir. Sorpresa. Hay que ir para saber. Hay que ir más Sí, dentro de sí. un rato le sacamos una sorpresa, pero luego de la pausa, ¿verdad? Bueno, luego de la pausa estamos con otros invitados que nos cuenten, obviamente, también su experiencia y bueno, queda mucho por contar todavía. Así que brevísima pausa y enseguida volvemos. Qué cosa. ¿Y vos sos artista, Miguel? Me gusta. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Ningún tiempo pasado fue mejor. Lo que nos parecía imposible es ahora una realidad. No hay nada que te impida lograr lo que quieras.
Poder filmar una película con un celular. Volverte famoso en un instante. Salvar vidas. Pagar en el supermercado sin necesitar efectivo. El poder ha vuelto a la gente. Hay un nuevo mundo allá afuera. Y en el centro estás vos. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes. Y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Pharmacenter cumple 32 años al ritmo de tu corazón. Si sos cliente fiel, podés ganar 2 gimnasios en casa, 15 bicicletas, 5 vales de compra por 1 millón de guaraníes cada uno en prendas deportivas, 10 gift card con 500.000 guaraníes cada una, 5 relojes pulsera GR Fit. ¡Apúrate! Vení, comprá y ganá. Pharmacenter te cuida. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o bit-back, primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. Bueno, fíjense qué hermosa nuestra mesa, el centro de mesa y estos platos que parecen una obra de arte realmente. Yo siempre digo, qué linda es una mesa bien puesta. Miren lo que son los platos y toda la mesa, las copas, toda la mesa puesta por Marketplace. Ya sabes que hay detrás de esa puerta roja. Bueno, la verdad que cada semana yo me voy y me vuelvo compulsiva, ¿verdad? Es un problema irme al Marketplace realmente. Bueno, ya sabes que hay productos únicos y de diseño, colecciones exclusivas y todo lo que ni te imaginas. Equipas todo tu hogar en Marketplace. Te espera de 9 a 20 horas en Avenida España, casi Sacramento. Marketplace, tu casa es tu reino. Vas a enloquecer cuando veas. Yo ya me compré varios juegos de plato. Y hay, pero en serio, diferentes precios, diferentes estilos. Y es tan lindo tener una mesa bien puesta. Comemos aunque sea un arrocito, una empanada, una sopa en sopa. Lo que sea igual, Así es. Bueno, carga potencia y calidad en tu auto. Ya sabes que las naftas de barcos y rodados están formuladas especialmente para responder a las exigencias de todo tipo de motor. Carga potencia y calidad, carga en barcos y rodados. Bueno, el tema de la donación de órganos. Hemos avanzado. Estamos igual, porque ¿hace cuántos años que hablamos? ¿Hace cuánto era que vos sos director? Ya perdí el cálculo, porque estuviste en diferentes gobiernos, pues. Claro, este es mi tercer gobierno. ¿Viste? Tu tercer gobierno, Sí. Qué maravilla. Yo empecé en el 2008 con la doctora Esperanza Martínez, ¿no? Sí. ¿Tu mamá nos está viendo? Yo no pude avisarle, pero es probable que sí. Es probable ¿cómo que la No, pero seguramente que está viendo. Bueno, le mando porque ella es tu fans. Mi fans total. Sí. Y yo soy fans de ella en realidad, También. sinceramente, en serio. Una mujer fuera de serie, extraordinaria su madre. Él tiene un hermano... menor. Hermano menor muerto en el marzo paraguayo. Sí. Entonces su madre es una gran luchadora, sinceramente. Una mujer que sufrió muchísimo y que, no sé, fuimos compañeras. Es una señora ya... ¿Cuántos años tiene tu mamá? Y
Acabamos de festejar su cumpleaños número 75 hace poco, Chuli, el 28 de agosto. Es una dulzura de mujer, en serio. ¿Viste así cuando hay una persona que es intrínsecamente buena y dulce, ¿verdad? Que no existe la maldad en su pensamiento, ¿eh? Es una persona extraordinaria. Así que le mando un beso grande si me está viendo, y si no igual se lo da después. No, seguro que te está viendo. Bueno, entonces desde el 2008. Sí, hemos avanzado del 2008 a ahora en relación, digo, a la gente, ¿verdad? Porque lo más importante, doctor, que muchas veces hablamos, ¿verdad?, es la actitud de todos nosotros más que el tema médico, porque el tema médico, después vamos a hablar, estamos avanzando muchísimo, pero acá lo que falta es, digamos, fortalecer la actitud del donante, ¿verdad, Sí, doctor? pero yo creo que el avance es en todos los aspectos, Sí, ¿verdad? Porque sí. es cierto, la gente también tiene una actitud absolutamente diferente actualmente a la donación, ¿verdad? Yo me acuerdo que los trasplantes vienen haciéndose hace muchos años en el país, ¿verdad? Pero, Más o menos, ¿cuánto? y fíjese que el primer trasplante exitoso de riñón, por ejemplo, fue en el 85. ¿Y cuál fue? Ese fue el primer trasplante que El hizo en primer Paraguay. exitoso, no. El primer trasplante se hizo de riñón, por ejemplo, se hizo en el 78. Ya se hizo en el Instituto de Previsión Social. Sí. No hay muchos reportes al respecto, pero no sé lo que pasó, pero el fallece. exitoso Por fue... eso que siempre mencionamos el exitoso en el 85 en el Hospital de Clínicas en diciembre, ¿verdad? Después aparece el primer donante cadavérico. Por primera vez una persona que fallece en muerte encefálica autoriza a la familia y bueno, se sacan los órganos, en ese caso 2 riñones, 2 córneas. Eso ocurre en el 92, 1992. Tengo que rendir un homenaje a nuestro colega Marco Aguayo al respecto porque él fallece y la familia dona sus órganos. En el 96, por primera vez se hace el primer trasplante cardíaco en el Paraguay, 96. Es decir que los trasplantes provenientes de una persona fallecida eran muy escasos, escasísimos. Entonces las primeras tareas que hicimos en el año 98 eran como ofenderle a la persona, o sea, a la familia que acaba de perder un ser querido, ¿verdad? Era una ofensa. Incluso fuimos amenazados varias veces, ¿verdad? Pero eso no se da más hoy, no se da. La gente en todo caso se niega. Claro, se niega, pero no se ofende. Está en su derecho, ¿verdad? Exacto. Porque hay Porque situaciones... hay mucho más conciencia y más conocimiento. Hay más conocimiento, hay más conciencia y sobre todo la gente ve el resultado de lo que se hace. Y ve las dos caras en realidad, porque no es todo éxito también, ¿verdad? Hay fracasos que hay que asumir, ¿verdad? Que es muy doloroso. No es un problema nuestro, ¿verdad? Es muy, muy difícil. Pero eso en cuanto a la gente, pero lo mismo ocurre en cuanto a las autoridades. Porque no puede hoy una autoridad decir, ¿sabe qué? Esto a mí no me convence y yo no voy a meterme en esto. ¿Por qué? Porque es como un derecho adquirido de la ciudadanía, un derecho adquirido de la medicina paraguaya. O sea que es muy difícil, no habría luego motivos tampoco, ¿verdad? Pero es muy difícil que una autoridad hoy del área no dé su acuerdo o su máximo esfuerzo para que esto siga adelante, ¿verdad? Por eso que yo creo que el progreso en realidad en esto, por más que tenemos muchas falencias todavía, tiene que irnos mejor únicamente cada vez. Seguro. Más. Bueno, después quiero preguntarte otras cositas más, pero tengo que ir a una ultra archi brevísima pausa y enseguida volvemos. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. En Joseph, vive la experiencia. And the boy loves you, oh, he loves you so much. Will you trust me like you did when we were young?
todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Pharmacenter cumple 32 años al ritmo de tu corazón. Si sos cliente fiel, podés ganar 2 gimnasios en casa, 15 bicicletas, 5 vales de compra por 1 millón de guaraníes cada uno en prendas deportivas, 10 gift card con 500.000 guaraníes cada una, 5 relojes pulsera GearFit. ¡Apúrate! Vení, comprá y ganá. Pharmacenter te cuida. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o big-bag, primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente. Bueno, podés hablar contigo el tiempo que quieras, sin preocuparte de nada ni de recargas. Porque ahora, con los nuevos planes libres de Tigo, puedes hablar y navegar sin preocuparte por las recargas, con notificaciones permanentes para controlar lo que consumís y con una nueva factura también fácil de entender. Envía sin costo la palabra libre al 458 y la gente de Tigo se comunica contigo. En Tigo crean un nuevo mundo postpago, porque en Tigo, ya sabes, el centro sos vos. Bueno, ahora queremos saber de Po Paraguay, por favor. Ok, de Po Paraguay. Primero, ya muchísima gente, obviamente, sabe qué es, pero empecemos de cero porque hay otras que no. ¿Qué es Po Paraguay? Bueno, Po Paraguay nació de un sueño y hoy en día es una organización sin fines de lucro que tiene el objetivo de cambiar la vida de las personas a través de la tecnología. Y más precisamente cómo lo hace es utilizando la impresión 3D para el desarrollo y manufactura aquí en nuestro país de prótesis, tanto para manos como para brazos, de una alta calidad y a un bajo costo. Porque sabemos que en nuestro país es bastante difícil primero adquirir una prótesis, los costos son altísimos, 20, 30 millones de guaraníes para arriba, ¿verdad? Sí. Y es una realidad que nos ajusta a la situación de las familias paraguayas. Después quiero que me cuentes cómo hacer, digamos. O sea, ¿qué es lo que quiere decir una mano 3D? Sí. Pero antes, cuando vos decís... mira, ahí están. Ahí está Franquito. Sí. A ver, esa mano, ahí está, se hace que en una máquina, como si fuera una fotocopiadora 3D. ¿Cómo lo que es? Vos sabés que parece más como un microondas. Ahí está, mira. Esa máquina. Parece más como un microondas, más pequeña y está bastante cerca. Ajá. Donde en cuestión de... Bueno, se hace el diseño en la computadora, ese diseño en la computadora se pasa a la máquina. Sí. Y la máquina lo que hace es calentar un plástico, un filamento, que es como una pistola de silicona que ven ahí. El plástico dentro de esa maquinita que está ahí, calienta, lo derrite y va poniendo capa por capa para hacer el diseño que vos hiciste en la computadora. Ah, vos haces todo el diseño en la computadora y después... Y la máquina te hace... La máquina te hace el así mismo, el objeto. Te hace el objeto. En este caso, una prótesis de mano. Una prótesis como de mano. Mira, esa es una chica. A Emilce, sí, una chica del Chaco que mira, ahí escribiendo también que adquirió una de estas manos y estaba probando su dispositivo de tenedor por primera vez para poder cortar la comida y todo eso. Acá está Elías también, un gran amigo mío, que él fue realmente el inventor de este dispositivo como para que él pueda cortar su comida. Fue una experiencia muy simpática porque él quería ese tenedor como para poder salir a comer con una amiga. Claro. Entonces dijo, che, Eric, vamos a hacer algo para poder hacer esto. Entonces juntos diseñamos. No puede y logramos hacer ese dispositivo. Qué sensación. Y después también esta chica Jasmine que agarró un objeto. Elías, el mismo otra vez, que con una púa de guitarra, ojalá puedan escuchar el sonido en algún momento, la que puede entrar a la página de Facebook como para poder escuchar,
empezó a tocar la guitarra después de 1 año y medio de tener su accidente. Se puso la púa que con él también diseñamos y empezó a tocar un punteado que yo no podría hacerlo. Yo toco la guitarra medianamente mal, pero realmente él podía hacerlo como nunca había escuchado antes. Y puedo decir fielmente que es la primera persona en el mundo que toca de esa manera con un dispositivo de estos, por lo menos. Así fiel, le dije, los sos únicos en el mundo ya en este momento. Qué espectáculo. Bueno, Sí. espera, ¿y cómo surge esto de elaborar? Porque escúchame, ustedes elaboran con tecnología, Ujú. ¿verdad? Algo tan necesario y ahí sobre todo hay tanta gente que ahora pierde Sí. lastimosamente sus miembros o nacen con ese problema Ujú. o ahora con la cantidad de accidentes de moto. ¿Cuánta gente, por ejemplo, lastimosamente Muchísima gente. pierde su... No es solamente motos, ¿verdad? Motos suele ser muchos miembros inferiores. Sí, sí. El mayor problema que nosotros vimos es accidentes laborales. Son increíbles como por día nosotros... difícil es dar números por un sistema que realmente todavía no nos permite dar números fidedignos. Pero nosotros hablando mal y rápido, creemos que son como 8 o 10 amputaciones por día, ya sea ya de dedos, ya sea de palma de manos, antebrazos, Dios brazos. mío, tanto así. Claro, pueden ser punta de dedo, Sí, sí, sí. trabajando en la... trabajando en la muchísimo. sí, trabajando en lo que es panadería, carpintería, forrajería. O sea, Ahora, escuchame una cosa, esa, bueno, es Ok. una mano sí. de plástico, Así de mismo. silicona, qué sé yo, no sé, que Es de una mano de plástico. plástico, que es un plástico que se llama PLA, que es un plástico orgánico, Ajá. que viene del almidón, viene de la caña de azúcar del maíz, es Y biodegradable. ustedes veo que hacen manos súper facha realmente. es que ese es el porque, claro, porque Sí. hacen así, de Superman si quieren, del Hombre Araña, Claro, claro. o al revés toda plateada, con florcitas, como quieras. hacer la Tenemos mano. usuarios y usuarios. Tenemos el usuario que, claro, sueña y dice, yo quiero ser un superhéroe en este momento. Sí. Y se tiene una mano, elige una mano de superhéroe favorito, ya sea Iron Man o Spider-Man y todo eso. Después tenemos los usuarios más sobrios, pero elegantes al mismo tiempo, Sí. que van por la onda de la facha, ¿verdad? Ajá. Donde eligen una mano negra, pero obviamente no va a ser todo negra, entonces va a tener detalles dorados o azules. Después tenemos la chica que dice, bueno, yo quiero una mano fucsia, por ejemplo. Claro. Y quiero usar una de estas manos, porque realmente nosotros tratamos de cuestionar no solamente darle, o sea, nosotros sí damos prótesis de manos y damos prótesis de brazos, pero nosotros creemos que damos mucho más que eso. No es solamente el hecho de devolverle, de darle una mano con la que él pueda agarrar un tenedor, agarrar un vaso y cosas así. Nosotros creemos en ir un poquito más allá de eso y sacarle esa situación de discapacidad en la cabeza que la persona tiene. Claro. Donde una persona pasa, una persona que realmente no es una persona con discapacidad, sino que simplemente no pudo acceder a algo que le haga sentir a él como una Claro. persona capaz. Hoy en día estos chicos tienen fotos de perfil con sus manos, en cambio, foto de perfil y portada con sus manos, comparten videos suyos, algo que en otro momento no te hablo hace 10 años, te hablo hace 1 año, O escondían la claro, mano, escondían se en ponían el Claro, bolsillo, en el bolsillo. atrás y todo eso. Entonces, estás viendo, realmente tener una prótesis es una vergüenza, entonces tener una prótesis te hace una persona con discapacidad, o realmente tener una prótesis te hace hasta mejor que muchas personas. Claro. Ese chico con la mano de Iron Man hoy en día es el superhéroe de su clase, o sea, no hay Exacto. ni un chico más ahí Sí. que sea mejor que él, Claro, ¿verdad? Y entonces eso es lo que creemos, que es la frase que tenemos, que es, no damos extensiones del cuerpo nomás, damos extensiones de la persona. Claro. Y que la persona pueda volverse loco con su mano y feliz de tener. Y más de una si quiere también para combinar con lo que quiera. ¿Y Po viene del guaraní o...? Sí, Po Por del supuesto, por guaraní. supuesto. Po viene de mano en guaraní, Sí. ¿verdad? También habíamos hablado con una chica que está en una tribu guaraní que nos había dicho, una tribu indígena, que nos había dicho que Po también significa el lado impar, significa. Significa el otro lado que te completa el lado impar, algo así. mira vos. Que nos había dicho, justamente tuvimos una charla y ella tuvo una charla, también una historia increíble la de la chica. En otro momento estaría buenísimo como comentar. Pero nos había comentado que tiene un significado mucho más profundo que el de solamente mano o 5, ¿verdad? Que nosotros decimos. Y decime, estas manos, más o menos como promedio, ¿qué precio tienen para...? Sí. Las manos en sí, obviamente, tienen un precio de como 2 millones de guaraníes, 2.500.000, pero la idea es que esta mano llegue a todos, ¿verdad? 2.500.000 es muchísima plata para la gran mayoría de nuestro país. Pero Es más, imagínate, de todas maneras, de igual manera. en contraposición a 30 Sí. millones, 50, 60, o sea, Sí. 2 millones y pico. Claro, el que puede pagar, excelente, es más, está ayudando a que se puedan entregar muchas más manos, ¿verdad? Claro. Eso es excelente, ¿verdad? Pero lastimosamente no es la realidad de una familia que tiene un chico de 8 años que cada 6 meses va cambiando de mano
2.500.000, se empieza a hacer 5 millones al año, ganan sueldo mínimo, entre los dos ganan 3 millones, y ahí empiezan a hacer los números y nos cierran. Entonces lo que hacemos con Po es realizar un subsidio de esa mano y hacemos que la gente pueda acceder a una mano por 800.000 guaraníes o unos 600.000 guaraníes. No creemos en el subsidio total, porque sí una persona puede conseguir 600.000 o 800.000 guaraníes. Y no es el hecho de decir tiene que pagar por una mano, sino que se merece poder pagar por una mano. Y eliminar el anganismo de decir, pobre nada, vamos a darle una mano. Sino que esa es su mano. Eso es lo que ellos se ganaron, hicieron polladas, hicieron ayuda entre amigos y pudieron conseguir una mano de estas. Y tienen el total derecho de decir, yo compré esta mano y puedo reclamar y puedo decir lo que yo quiero hasta tener la mano que yo quiero, ¿verdad? Mi amor, qué sensacional, realmente espectacular. Bueno, tengo que ir nuevamente a la pausa y se nos reba el tiempo. Enseguida volvemos. Decime. Que cuando saluda, te aprieta la mano. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Ningún tiempo pasado fue mejor. Lo que nos parecía imposible es ahora una realidad. No hay nada que te impida lograr lo que quieras. Podés filmar una película con un celular, volverte famoso en un instante, salvar vidas, pagar en un supermercado sin necesitar efectivo. El poder ha vuelto a la gente. Hay un nuevo mundo allá afuera. Y en el centro estás vos. Rosa, venga un momento, por favor. Enseguida. Tome nota. Quiero agradecerle por estos 30 años de fidelidad incondicional a la empresa, por haber estado siempre en los momentos difíciles. Quiero pedirle perdón por no haber sido lo suficientemente agradecido. Me gustaría tomar un café con usted en algún momento que usted disponga. Perfecto. ¿A quién me dirigirá la nota? A usted, Rosa. Una sensación de descanso. Se siente esa buena atención. Y el maquillaje en especial porque cambia mucho el rostro. Es una experiencia que siempre disfrutamos. Vengo con mi hija y bueno, pasamos horas de diversión. Mamá me hizo fanática y es la actividad que siempre hacemos juntas. Ellas confían en Joseph. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Bueno, se nos reba el tiempo, lastimosamente. Doctor, el tema de la donación, el procedimiento para que la gente sepa. O sea que tuvimos casos, y te acordás que cuando muchas veces tuvimos realmente casos concretos de gente que volvió a vivir o que la calidad de vida cambió. Pasaba también con la gente de trasplante de córneas, me acuerdo, que vino el doctor Capello varias veces, y madres que no podían cuidar a sus hijas porque, bueno, no veían, ¿verdad? Y gracias al trasplante de córneas volvieron a ver, pudieron, ¿verdad?, cuidarle a sus hijas, verlas, etc. Así que qué importante es la donación. ¿Cuál es el procedimiento? A ver, la gente, ¿en qué momento
un familiar puede decir, bueno, vamos a donar, a ver cuándo pasa qué. Y dos cosas son importantes, ¿verdad? Sí. Uno, que si uno es favorable a esa idea, transmita esa idea a su familia. Eso es súper importante. Claro, para que la familia... Puede hacer muchas cosas después, pero la clave es eso, decir a la familia. Sí. Primer punto. Y el segundo punto importante es que lo que llamamos la muerte encefálica, porque ahí está la clave y bueno, no logramos entender todavía porque estamos habituados a que cuando nos dicen que alguien falleció le vemos inmóvil, frío, todo lo que habitualmente vemos en un velorio, ¿verdad? Y sin embargo eso no vemos en la muerte encefálica. La muerte encefálica ocurre en una terapia intensiva, la persona está conectada a un respirador, tiene una sonda vesical que produce todavía pipí, se ve el monitor y el corazón sigue latiendo, etc. Entonces, yo, ciudadano común, pero esto me quieren joder, me hablan de muerte y mi paciente o mi ser querido está caliente, yo le toco, etcétera, etcétera. Por eso que es clave la muerte encefálica y todo empieza para nosotros. Nosotros empezamos a hablar de la donación en realidad cuando aparece el diagnóstico de muerte encefálica en las terapias. Y eso se puede diagnosticar, o sea, Eso se puede diagnosticar, no es un diagnóstico sencillo, lleva horas, a veces lleva días. Sí. Y eso significa que la persona que tiene muerte encefálica ya no puede volver. Es irreversible. Es irreversible. Lastimosamente es irreversible, ya falleció. Muerte cerebral. O muerte cerebral, ¿verdad? Son sinónimos, pero el término más correcto es muerte encefálica, ¿verdad? Porque en realidad la muerte es del tronco encefálico y la corteza cerebral. Pero yo creo que esa es la clave, ¿verdad? Pero hoy entiendo que se maneja mejor el concepto, ¿verdad? Exacto. Ahora, qué importante es donar los órganos, porque imagínense que cuántos órganos, inclusive muchas veces una misma persona dona varios órganos, todo aquello que pueda, digamos, ¿verdad? Y yo siempre digo algo que es muy fuerte en realidad y a veces hasta desagradable, pero que la gente me dice, sí, la verdad que así uno toma conciencia. De lo contrario, digamos, si uno no dona los órganos, porque aunque te vayas, aunque creas obviamente en la vida eterna y un montón de cosas, vos no te vas con tu cuerpo, lastimosamente, al cielo, al infierno, donde creas que vas después. No te vas, tanto es así que si te vas al cementerio, vas a ver cuando muere alguien, ¿verdad? Un ser querido, si alguna vez tenés que abrir el cajón, ya sea para exhumar o para lo que sea, te vas a dar cuenta que lastimosamente todos nos convertimos en... nos descomponemos, nuestro cuerpo se descompone, entonces nos comen los gusanos, yo digo así, ¿verdad? Entonces, entre nos coman los gusanos, ¿verdad? Porque finalmente es así, te agusanaste, te pudriste, después te convertí en polvo, etcétera, ¿verdad? Volvemos a ser polvo. No es que tu cuerpo se va a ir al cielo o al infierno, no, ahí se queda para comida de gusanos, ¿verdad? Entonces, en vez de que sea comida de gusanos, imagínate vos que sea la vida para alguien, ¿verdad? Así es. Entonces digo, de verdad, tenemos que donar, ¿verdad? Tenemos que donar, porque es ridículo que coman los gusanos nuestros órganos, ¿verdad? Claro. Entonces, de verdad es fuerte, pero así tenemos que pensar. Yo les agradezco muchísimo, gente, lastimosamente. Más para saber sobre Po Paraguay, ¿qué hacen? Por favor, pueden entrar tanto a las redes sociales como Facebook e Instagram, buscan Po Paraguay, directamente Po, de mano en guaraní y Paraguay. En ambas redes sociales van a encontrar toda la información y de igual manera también pueden comunicarse al 021-338-4314 y ahí le van a estar atendiendo en el momento que quieran llamar para sacarse cualquier duda, si quieren comenzar a hacerse una mano o quieren donar una mano para alguien o quieren saber cómo ayudar a Po directamente, pueden contactarse ahí que hay muchísimas maneras de hacerlo. Qué bueno. Perfecto. Bueno, como siempre nos acompaña el riquísimo Café Mayo, que tiene una consigna que a mí me encanta, Charlemos. Es algo que a la humanidad le hace falta, Sí. Charlemos. Con Café Mayo es lo que nos propone y lo hacemos todos los miércoles, en realidad todos los días de mi vida, pero los miércoles con gente muy particular y esta mesa en especial. Vamos a hacer un brindis, cada uno por lo que desee. A ver... Empiezo yo. Yo creo que hago un brindis por todo este tipo de emprendimientos y por la gente apasionada que no solamente busca por sí mismo, sino que sabe que la felicidad en uno está en la felicidad de todos. Cierto, me encanta. Brindemos por eso. Chin, Salud. chin. Salud. Bueno, a ver, Miguel. Bueno, yo quiero brindar por la vida, la cual hablamos mucho hoy. Sí.
Yo en particular quiero que me permitan agradecer por la vida de mis 5 hijos, de mi señora, de mi mamá, de mi familia, mis amigos y por mi vida. Y en especial quiero brindar también por Gaby, quien me ilumina desde el cielo y me ayuda a cumplir sueños en otras personas. ¿Qué? Salud. Por favor, salud. ¿Doctor? Yo me uno al deseo de brindar por la vida, ¿eh? Porque en realidad es un don extraordinario. Yo me uno a ese brindis y deseo que tengamos un país más solidario, ¿verdad? Esa es nuestra meta como gestores, como personas, y yo creo que se puede. No es una utopía, se puede. Sí, seguro que sí se puede. Por un país solidario. ¿Delio? Sí. Yo brindo en esta noche, ¿verdad?, por el privilegio que Dios nos ha concedido en ayudar a las personas. Así es que doy gratitud a Dios por ustedes, por vos, Rina, y en realidad por esto. Salud. Por la vida, y por la salud y la felicidad de todos ustedes. Salud. Chin, chin. Bueno, ahora sí, hay que tomar. Hay que tomar, por supuesto. Para que se haga realidad todo claro. lo que pedimos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ya saben, nos volvemos a encontrar el próximo lunes acá por Red Guaraní en Lunes de Mina. Y de lunes a viernes los espero a todos por Radio 1000 de 8:30 a 12. Muy buena noche. Muchas gracias. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente y nada. Este programa fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Barcos y Rodados, carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Marketplace, tu casa es tu reino. Chacoré, Sociedad Anónima, tradición y calidad. Café Mayo, charlemos.